la diferencia. Valencia, Mancera y Obrador, equipo ganador. Para delegado de Iztapalapa, Jesús Valencia, vamos a votar. Con Jesús Valencia hay experiencia. Jesús Valencia, vamos a votar. Por tu familia él va a trabajar. Jesús Valencia, vamos a votar. Jesús Valencia es la diferencia. Jesús Valencia, vamos a votar. Iztapalapa ya lo decidió, por Valencia todos votaremos. Es un líder honrado y muy trabajador, que quiere para tu familia un futuro mejor, trabajará. Muy buenos días a todas, a todos jóvenes. Muchas gracias por permitirnos dirigirnos a ustedes. Jóvenes, amigos, estudiantes, decirles que estoy muy contento de estar aquí. Decirles que me da mucho gusto los movimientos que traen los jóvenes en el país. Se nos enchina la piel de ver lo que ustedes están haciendo por el país en general, las universidades, los jóvenes. Y por eso me da gusto estar aquí, decirles que voy a trabajar para ustedes. No soy joven ya de edad, porque la ley ya dice que es hasta los 29, pero todavía me siento joven, quiero trabajar con los jóvenes de Iztapalapa. Les aprecio mucho y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Más que una pregunta, es una recomendación. Habló sobre las bibliotecas, las 40 que hay en Iztapalapa, y pues estaría padre que notara las bibliografías que realmente se necesitan, porque realmente los llenan de libros y creen que eso es una biblioteca. Realmente no nos sirve pues un montón de libros. No sé, que se acerquen a las licenciaturas y vean realmente los temas en los que estamos desarrollándonos. No nada más meter libros por meter o que estén viejos. Después de terminar la carrera. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay muchas universidades públicas que tienen privilegios y nosotros como universidad particular se nos minoriza, se nos ignora y eso no está padre. Entonces, ¿qué probabilidad hay que nosotros como escuela particular, y no nada más esta, sino otras que hay dentro del municipio de Iztapalapa, sean considerados para lo que usted nos está diciendo que va a promover? A ver, contesto las dos preguntas. Sí, efectivamente, las bibliotecas en todos los sentidos. Necesitamos modernizar las bibliotecas, ser espacios de convivencia, pero de consulta también, por supuesto. Hay un tipo de bibliografía que evidentemente, pues sí son muy técnicas y tienen que ver con las carreras de las propias universidades, y las propias universidades en sus bibliotecas tienen esa bibliografía, pero tenemos que ser lo más generales posibles y tener buena bibliografía para ustedes. Bueno, por eso estamos aquí. ¿Cómo te llamas? Anaí. Ana. Anaí, ok. Por eso estamos aquí, Anaí, si no, no hubiéramos venido. Así como fuimos ayer a la UAM de Iztapalapa, que es una universidad pública, ahora estamos en esta universidad y obviamente no podemos. Sabemos también de cómo ingresaron ustedes, no necesariamente es porque a todos les sobra el dinero. Sabemos lo que pasan para poder pagar sus colegiaturas. O sea, me queda claro que aquí también debemos de estar pendientes los gobiernos de este tipo de universidades. Nos queda, por eso estamos aquí tanto los diputados como tu servidor. Mi pregunta es la siguiente. El gobierno perredista desde 1997 toma la posesión en la delegación Iztapalapa, no ha logrado resolver una crisis de agua en la región. Ahora aquí se nos viene a hablar de mucha implementación de recursos. Iztapalapa es la delegación a la que más recursos se le otorga el gobierno federal. Ahora, de todo lo que se piensa hacer, ¿con qué recursos se va a hacer? O sea, es muy fácil decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿y con qué recurso? Esa sería mi pregunta. Bien. Bien. Primero, la delegación Iztapalapa recibe arribita de 3,000 millones de pesos, casi 3,100 millones de pesos. Efectivamente, en monto es el presupuesto más grande de la ciudad, pero
aquí somos 1.9 millones de habitantes. Y si ubicáramos presupuesto per cápita, es decir, presupuesto por habitante, tenemos 1.400 pesos per cápita. Miguel Hidalgo, por ejemplo, tiene casi 5.500 pesos per cápita. Benito Juárez, 4.800 pesos per cápita. Cuauhtémoc, pasaditos de los 5.000 pesos per cápita. Es decir, no es tan así de que recibimos, somos el presupuesto más grande, porque cuando lo dividimos entre la población, pero además si le sumamos que somos una delegación de tránsito, donde viene mucha gente del Estado de México y nos contamina nuestras calles, nos las ensucia, nos llena de baches, y eso tiene que ser a cargo del presupuesto delegacional. Ahora bien, digo, no deja de ser importante el recurso que tiene la delegación. Eso responde a que no somos el presupuesto más grande, porque tendría que ser un presupuesto de por lo menos el doble, de 6.000 millones de pesos, para colocar un presupuesto de 2.800 pesos por habitante. Eso sería la meta y que nos permitiría resolver otra problemática que existe en Iztapalapa. Ciertamente el PRD gobierna desde 1997 la ciudad e Iztapalapa. Se tuvieron que enfrentar a algo nuestros compañeros que nos antecedieron en el gobierno, a la gran desigualdad social que había, no tan solo en Iztapalapa, sino en la ciudad. Y se impulsó mucho el desarrollo social, muchísimo. Se dieron apoyos de adultos mayores, se dieron apoyos a personas con discapacidad, se dan a chavos de prepa, con el programa Prepa Sí, a madres jefas de familia, se da un vale del gas, se da el programa de Préndete por tus derechos, se dan muchísimos programas sociales que tendían a abatir la desigualdad social que teníamos en Iztapalapa, que era nuestro primer piso, que no tuviéramos un nivel de pobreza como el que se veía venir si no se implementaban programas sociales, y ahí se invirtió una gran parte del recurso que llega al distrito, a la delegación de Iztapalapa. Ahora bien, el problema del agua. Ciertamente el problema del agua se ha venido agudizando en los últimos años. Se ha invertido mucho en agua, contra lo que pareciera que no, sí se ha invertido, no lo suficiente para resolver el problema de fondo. Necesitamos, y ahí sí una autocrítica al propio partido al que pertenezco, necesitamos una mejor coordinación entre el gobierno de la ciudad y el gobierno delegacional. Porque también yo no voy a decirles una mentira, que yo llegando se va a resolver el problema del agua, porque eso es muy fácil decirlo y es demagógico. Necesitamos hablar con la verdad. ¿Cómo lo vamos a resolver? Que hay proyectos, creo que el jueves nos presentan el plan hídrico que tiene la UAM de Iztapalapa, pero eso significa en lo menos posible una inversión de 7.000 millones de pesos, lo menos. Y todos los programas que nos presentan para resolver el problema del agua van de los 7.000 hasta los 18.000 millones de pesos. La delegación, reitero, tiene 3.000 millones de pesos. De tal manera que sería imposible que la delegación por sí sola pudiera invertir esas cantidades de dinero. Esto no quiere decir que no hagamos nada. Esto quiere decir que hemos hecho ya un acuerdo con Miguel Mancera. Ayer estuvo en Iztapalapa justamente, donde efectivamente tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno federal y el gobierno delegacional le tenemos que entrar los tres para resolver de fondo el problema del agua. Sí hay un proyecto, sí hay manera de resolverlo, pero necesitamos recursos. Sí tiene que ver con un tema de mucha obra pública, ya sea traer agua del Valle de Jico, ya sea construir más pozos, ya sea ocupar el agua de lluvia, pero todos los proyectos rayan en los miles de millones de pesos, absolutamente todos. Vamos a impulsarlos, vamos a luchar por ellos, y en el ínter vamos a aplicar medidas que nos permitan disminuir el problema. Sí vamos a disminuir el problema, pero
De fondo necesitamos una inversión por arriba de los 7,000 millones de pesos. Ojalá haya respondido tu pregunta. Un comentario y una pregunta. El primer comentario va acerca de lo que ha hecho el PRD en Iztapalapa en los últimos 10 años. Antes, el área de lo que era el Parque Cuitláhuac eran tiraderos, era basura. Toda la basura de la ciudad la venían a tirar en Iztapalapa. A eso le sumamos la problemática de la delincuencia, de que en Iztapalapa representamos 1/4 de población del Distrito Federal y aquí se junta la problemática de inseguridad, de salud y de todas esas. Y creo que el gobierno ha estado tratando de impulsar varios proyectos. Eso es para eso. En cuanto a lo que era el agua, también tengo entendido que hay proyectos de mantos acuíferos o de que el agua que cae de la lluvia se hacen mantos pluviales y que se pueda aprovechar. Y bueno, mi pregunta más bien también va en cuanto a lo que era el transporte. No sé si usted tenga algún trato o ya se haya planteado esta problemática con la persona con Mancera para regular a todos los transportes que nos brindan un servicio a nosotros. Con inversión. En el Parque Cuitláhuac, que hacías referencia, se tiene un problema para poder hacer cosas ahí. Por la basura que ahí se depositó durante muchos años, se está generando el biogás, de tal manera que primero debe entrar un proceso de limpiar del biogás para que no se convierta en una zona de riesgo y luego ya poder hacer una obra. Entiendo, la actual administración hizo ya una parte, rescató una parte del parque, falta todavía más, seguramente vamos a continuar alguna parte de esa obra que está haciendo la actual jefa delegacional. En materia de transporte, hay un plan maestro para la ciudad en materia de transporte. Les comento rápido lo de Iztapalapa, que evidentemente esta obra, que ustedes la padecieron seguramente en la obra y la van a gozar ahora que esté concluida, la línea 12 del metro. Hay otros temas. Sobre Ermita Iztapalapa, dentro del plan maestro, viene lo que es el Metrobús, que es del Metro Constitución hasta Santa Marta. Metrobús sobre Ermita Iztapalapa. También hay una posibilidad de que sobre Periférico con Metrobús de cama baja, es decir, no el que va al centro del camellón, sino los que van a las orillas, como el que se hizo, el de la línea 4 que está en el centro. Ese no va por el centro, sino va por como circulan la mayoría de carros, a la extrema derecha. Ese tipo de transporte se va a meter sobre Periférico, desde Constitución hasta Toreo de Cuatro Caminos. Eso se permitiría quitar a muchísimos microbuses. Recuerden que una de las metas de Miguel Mancera y de las propuestas que ha hecho el propio jefe de gobierno actual es acabar prácticamente con el servicio colectivo de microbús, que se convierte en un riesgo muy fuerte para la población de no tan solo de Iztapalapa, sino de la ciudad. Entonces, si hay un plan maestro, efectivamente la delegación interviene, ayuda, pero es facultad exclusiva de la Secretaría de Transporte y Vialidad, es decir, del gobierno del Distrito Federal. Pero vamos a estar pendientes de que se hagan las obras necesarias. Paca, estudiante de psicología. A mí me interesa saber qué propuestas tiene usted como delegado hacia la materia de social, principalmente enfocada a las madres solteras. Del programa. Sin embargo, lo que yo quiero hacer aquí es más bien generar con esquemas de autoempleo, o que la delegación en coordinación con las madres solteras pueda dotarles un empleo. No podríamos dar un apoyo directo, porque ya tiene un apoyo el gobierno de la ciudad, apoyo directo, pero sí vamos a generar esquemas tanto de autoempleo como esquemas de un empleo de manera temporal para las madres solteras. Es lo que yo vería como ruta social para las madres solteras, pero lo más importante que habría que buscar es que se incremente el programa, que actualmente tiene 24,000, es un presupuesto muy alto, es alrededor de 700 millones de pesos al año lo que se lleve ese programa. Necesitamos por lo menos incrementar al doble para cumplir
con parte de la demanda de madres solteras. Pero en Iztapalapa básicamente va a ser generación de empleo y autoempleo para las madres solteras. Yo quisiera saber, bueno, los políticos vienen y nos comprometen, nos hacen sus propuestas, vienen y nos hablan de programas, pero la verdad es que sería mi primera vez votando y la verdad es que yo no veo ningún cambio en la ciudad, en la delegación. No se ve nada de las propuestas, no se ve tanto en educación como los programas para la seguridad, o sea, nada más generan más delincuencia. Los centros donde están haciendo para que vayan los adolescentes es precisamente a donde se van a drogar, a donde van a alcoholizarse todos los adolescentes. Entonces yo quisiera saber todas estas propuestas, todas estas promesas que están veniendo haciendo los políticos, ¿en cuánto tiempo podemos ver los resultados? Porque nada más vienen y nos prometen y son 3 años que ustedes están en el poder, pero y luego, o sea, nada más son 3 años que prometen y no se ven los resultados. ¿En cuánto tiempo podemos ver el cambio? Mira, es evidente que la ciudad sí ha cambiado. La Ciudad de México, si ustedes ven hacia atrás, no tenía, por ejemplo, los derechos que ahora se tienen. La Ciudad de México es una ciudad de libertades. La Ciudad de México es una ciudad de respeto a los derechos humanos. Aquí no se reprime ni a los jóvenes, no se reprime ninguna manifestación, porque se ha avanzado mucho en materia de derechos en esta ciudad. Se ha avanzado mucho en materia social. Tenemos el programa social más importante de América Latina, toda América Latina. Tenemos prepa, sí, adultos mayores, que no lo tiene ninguna ciudad del país, ninguna. Somos vanguardia en programas sociales. Somos vanguardia también en transporte sustentable, como el Metrobús o las líneas del metro. Tenemos el transporte más económico de todo el país, el transporte público más barato de todo el país. Ciertamente hay otros problemas que tenemos que ir atendiendo poco a poco. Uno de ellos es la inseguridad, tienes toda la razón. Vamos a atenderlo, pero no quiere decir que no ha habido avances. Sexenio tras sexenio, con Andrés Manuel se avanzó muchísimo, con Marcelo se ha avanzado otro tramo, seguramente con Miguel vamos a avanzar otro tramo, y en lo que corresponde a la delegación, por supuesto, vamos a avanzar en materia de servicios, en materia de seguridad, para que sí se note, para que ustedes puedan ver el cambio en algunos sectores, sobre todo en materia de servicios, que es lo que ustedes más se dan cuenta desde el momento de salir de sus casas. Compañeros, amigas, muchas gracias. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, buenas tardes.